Tenemos un invitado especial hoy día. Hola, Adlaí, ¿cómo está? Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo está Esther? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que después del manejo de los recursos humanos, de repente es el más importante dentro de la gestión hospitalaria, y es el manejo económico financiero, la gestión económica financiera. ¿Se acuerdan cuando les he dicho que todos hemos aprendido a ser gerentes, especialmente cuando las vemos a nuestras mamás hacer el presupuesto y todo eso dentro de una casa? Les dije, ¿no ve? Que las mamás eran las mejores gerentes. Pues ahora se van a dar cuenta de que nosotros ya hemos aprendido a hacer gestión administrativa financiera desde el momento en que hemos empezado a recibir un poco de dinero por parte de nuestros padres. Si te daban 5 pesos y te decían 2 pesos es para tu micro y 3 pesos para tu recreo, tú tenías que saber cómo administrar ese dinero, ¿no es cierto? Porque sabías que si gastabas de más no tenías con qué volver a tu casa. Así de simple. Entonces, todos hemos nacido y tenemos algo de administradores en el fondo de nuestra alma. Entonces, lo que vamos a aprender no es complicado, porque ya lo conocemos, solo que ahora vamos a hablar un poco de la parte técnica de este caso. Entonces, uno de los principales o una de las principales responsabilidades del director, gerente, lo que quieran, de un hospital, es la de cumplir los objetivos de la institución plasmados en programas para periodos anuales o fiscales. Estamos hablando de la gestión administrativa. ¿Y qué son los periodos anuales o los periodos fiscales? Son los periodos de tiempo, generalmente un año, que nos van a dar ciertos plazos. El periodo anual comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y el periodo fiscal en nuestro país comienza el 1 de marzo y termina el último día de febrero. Esos son los periodos anuales y fiscales, para que ustedes tengan conocimiento. Por eso es que el presupuesto general de la nación, por ejemplo, sale en diciembre y es aprobado en enero y febrero, porque empieza a correr a partir del 1 de marzo. Entonces, todo esto se va a desarrollar a través de un presupuesto de ingresos y de gastos que luego de aprobado se continúa con las gestiones para obtener los ingresos y controlar los costos y los gastos. Es muy simple. ¿Y esto cómo lo vamos a llevar a cabo? Lo vamos a llevar a cabo mediante la contabilidad. La contabilidad que se lleva en el hospital se plasma en resúmenes de resultados monetarios. Todo lo que estamos hablando ahora se basa en informes monetarios. Y son dos los principales informes que se tiene sobre la gestión: el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, son tres cosas que tenemos que conocer: el presupuesto, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. A ver, cuando Esther va al mercado, no va a ir alegremente y va a llevar 2.000 bolivianos para gastarlos, ¿no es cierto? Antes de ir, consultará con su ayudante, con su encargada de la cocina y de la limpieza en la casa, y le preguntará qué es lo que necesitamos, es lo básico. O ella misma irá y verificará qué es lo que necesita. Y sobre lo que necesita, ella hará un presupuesto de los gastos que va a realizar el día sábado en el mercado. ¿Hasta cuánto va a llegar mi gasto? Supongamos que 500 bolivianos. Con esos 500 bolivianos, ¿qué es lo que debo comprar? ¿Cómo lo voy a comprar? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hacemos: presupuestar. Suponemos antes de gastar. Entonces, es en esta forma que les digo nuevamente que la contabilidad
tiene tres partes principales: el presupuesto, el balance y el estado de pérdidas y de ganancias. Ahora bien, ¿qué había sido el presupuesto? El presupuesto es una proyección expresada en términos cuantitativos, es decir, en forma de plata, de dinero, de lo que se requiere lograr en la empresa a nivel operativo y financiero, dentro de un plazo definido que permite tomar decisiones y ejercer el control de los procesos a la luz de los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿En qué tiempo lo vamos a lograr? Todo refiriéndose al dinero. Qué desastre es el Internet. Entonces, en esencia, un presupuesto es una estimación del costo que supondrá llevar a cabo un proyecto. En este sentido, el presupuesto tiene en cuenta todos los ingresos y gastos que se prevén y nos permite realizar un seguimiento adecuado. Es un plan que expresa lo que la administración tratará de realizar. Se expresa en términos monetarios. Siempre se expresa en términos monetarios, es decir, en unidades cuantificables y medibles. El presupuesto es integrador y coordinador al tomar en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa, de tal manera que cada una contribuya al logro del objetivo global. ¿A qué nos referimos con esto? Y esto es bien importante que sepan. Ahora sí creo que estamos todos. Brian, Renate, Joan, si pueden prender sus cámaras, préndanlas. Dígame. Ah, ya, perfecto, no hay ningún problema. Creo que Joan está en la misma condición porque tampoco siempre prende la cámara, pero bueno, ¿cómo está Brian? ¿Todo bien? Doctor, buenos días. Mil disculpas. No sé qué está pasando. Se me está saliendo a cada rato. Prendo No, la cámara y se me reinicia, doctor. ¿Sería no, posible que esta vez no sí, prenda? sí, sí, no se preocupe. Lo que pasa, y no solamente le ha pasado a usted, a mí también está como 10 minutos tratando de conectarme y no podía conectarme. Así que Muchas esté gracias, tranquila, no doctor. se preocupe. ¿Ya? Está bien, gracias, Entonces, doctor. y aquí lo que les decía, esta es una parte importante que tenemos que saber. Hasta antes de que haya el cambio generacional en la modernización del hospital y de la modernización global del planeta en todo sentido, el presupuesto lo realizaban en cualquier empresa dos personas, el dueño de la empresa y el gerente, y en algunos casos el gerente administrativo más participaba, ¿no? Esto es lo que tengo para gastar, veamos en qué vamos a gastar. Ahora no. Cuando ustedes entren a trabajar a un hospital, se van a dar cuenta que desde el encargado de seguridad que está parado en la puerta del hospital, ayudándonos con la seguridad, desde él realiza un presupuesto de sus gastos. Porque le dicen, ¿qué es lo que vas a necesitar para la próxima gestión, para el próximo año? Él les va a decir un uniforme nuevo, un chaleco nuevo, en fin, y eso lo tiene que plasmar en un papel. Y todos y cada uno de los funcionarios tienen que hacer exactamente lo mismo de acuerdo al trabajo que realizan. De manera que el momento que el administrador, el gerente y los encargados de realizar el presupuesto se sienten, tengan una idea más clara de lo que va a necesitar el hospital en general durante la próxima sesión. Gestión. Ese es el presupuesto. Saber qué es lo que necesitamos todos para la siguiente gestión. El presupuesto va a compendiar y determinar las operaciones de la organización en términos de ingresos a obtener, gastos e inversiones a realizar. Esta información debe elaborarse de la forma más detallada posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuánto vamos a obtener
para poder decidir cuánto vamos a gastar. ¿No es cierto? Y eso se hace sobre estimaciones que han ido sucediendo durante las últimas gestiones. Y para eso se dan cuenta que la información es importante y las estadísticas son más importantes aún. Porque si nosotros no sabemos cuántas consultas hemos tenido el año pasado, nunca vamos a poder estimar cuánto dinero va a ingresar al hospital por concepto de consulta externa. Entonces, si se han dado cuenta, todo lo que hemos aprendido ahora se está armando como un rompecabezas que al final del semestre se llama administración hospitalaria. Entonces, tenemos que hacer una estimación de los ingresos que vamos a recibir. Supongamos que hemos calculado que vamos a recibir $1.000.000. Entonces, los gastos de la próxima gestión no pueden sobrepasar ese $1.000.000. Es decir, que no podemos gastar más allá de lo que vamos a obtener. Porque vamos a entrar en pérdidas y al tercer año de pérdidas, quiebra y adiós hospital. Les decía, esta información debe elaborarse de la forma más detallada posible. Si es posible, con centavos tenemos que hacerlo. El presupuesto se desarrolla dentro de un periodo futuro determinado de tiempo. Generalmente es para un año. El presupuesto tiene que ser flexible, porque se pueden realizar revisiones, ajustes y cambios requeridos en el momento necesario. En la gestión pública, por ejemplo, hay dos oportunidades de hacer un reajuste del presupuesto. En el primer semestre y en el segundo semestre del año. De acuerdo a la elevación de precios, de acuerdo al aumento de sueldos que se pueda dar, etcétera, etcétera, etcétera. El presupuesto se debe elaborar, como les decía, teniendo en cuenta la optimización de recursos para su obtención y su ejecución. Los presupuestos son importantes en el proceso administrativo de la empresa en tanto ayudan a minimizar los riesgos en las operaciones de la empresa. Sirven de mecanismo para la revisión permanente de las políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia las metas establecidas. Si nosotros no tenemos un presupuesto bien realizado, las operaciones que realice la empresa no van a ser las justas. O sea, no van a gastar el dinero como debería hacerse. Entonces, el presupuesto bien realizado nos ayuda a minimizar riesgos cuando realicemos operaciones financieras de la empresa. Sirven de mecanismo para la revisión permanente de las políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia las metas establecidas. A través de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en límites razonables. Lo que les acabo de decir, no vamos a gastar más de lo que tenemos. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. Sirven para establecer controles financieros en la empresa. Miden el desempeño de las distintas áreas de la empresa y proveen unas metas comparables en cada una de ellas en forma global. Entonces, ¿qué había sido el presupuesto? Presupuesto es un plan en términos económicos que nos va a permitir saber cuánto vamos a obtener y cuánto vamos a gastar. Nunca deberíamos gastar más de lo que ingresa. Porque les repito, si gastamos más de lo que tenemos, vamos a entrar en pérdida. Al tercer año de pérdida se llama quiebra. Y al quebrar, lamentablemente, el hospital tiende a desaparecer o la empresa tiende a desaparecer.
Entonces, ese es básicamente el presupuesto, lo que nos va a ayudar a realizar los gastos más adecuados en cuanto al dinero que maneje el hospital. Ahora bien, el presupuesto nos ayuda a gastar el dinero que tenemos. Pero para saber si estamos gastando bien o estamos gastando mal, tenemos que hacer un control, como en cualquier cosa. Y el control se llama balance general. Y el balance general es el segundo estado financiero de un hospital. Y este nos va a brindar información sobre los activos, sobre los pasivos y el patrimonio neto durante un periodo de tiempo determinado, que generalmente también es un año. Nos va a mostrar los datos correspondientes hasta la fecha en la que se emite el balance, que es generalmente el cierre del periodo fiscal, es decir, hasta finales de febrero. Un balance general brinda información acerca de la situación contable de una empresa. Nos dice si estamos bien o estamos mal, básicamente. La expresión balance general se usa en el ámbito contable para nombrar al informe que revela cómo es la situación patrimonial de una empresa en un periodo dado, siendo uno de los estados financieros considerados básicos dentro de cualquier empresa. El balance general tiene tres componentes básicos, y los tres componentes son el activo o los activos, que son cosas que posee una empresa o persona que tienen un valor. Esto significa que puedes venderlos o utilizarlos para fabricar productos o proporcionar servicios que puedan venderse. Son cosas que posee una empresa. El edificio, los bienes hospitalarios, los equipos tecnológicos, todo lo que esté dentro de un hospital es activo. ¿Por qué? Porque si nos faltara dinero, podríamos vender todas las sillas del hospital, todas las mesas del hospital. Como dice aquí, puedes venderlos. Otro activo es la materia prima para producir algo. Es decir, si tenemos plástico y tenemos una fábrica de botellas, un activo es el plástico que nos va a servir para fabricar esas botellas. Y finalmente, en lo que entra el hospital, proporcionar servicios que puedan venderse. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un activo. Los activos entonces incluyen propiedades físicas como los bienes inmuebles, automóviles, equipos y todo el inventario que se encuentre dentro del hospital. ¿A qué nos referimos con inventario? El inventario es lo que se encuentra, son los bienes que se encuentran dentro del almacén y dentro del hospital. Es decir, cuántas jeringas tenemos en almacenes, cuántas ampollas, cuántas pastillas, cuántas grajeas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que haya en almacenes, más lo que tengamos como equipamiento en nuestro hospital. También abarca cosas que no se pueden tocar, pero que existen y tienen valor, como la marca comercial del hospital, algunas patentes que tengamos sobre algún invento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el bien. Todo lo que le pertenece al hospital y puede ser convertido en dinero de diferentes formas. Esos son los bienes hospitalarios. Esos son los activos hospitalarios. Luego tenemos lo que se llama el pasivo. Y el pasivo son las cantidades de dinero que una organización o persona debe a otras. Es decir, las deudas que tienes como hospital. Esto puede incluir todo tipo de obligaciones, como dinero prestado de un banco, arriendo para el uso del edificio, es decir, el alquiler, dinero adeudado a proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo el gasto que tenemos que realizar. Ese es el
Pasivo. El capital o patrimonio está comprendido por el capital. ¿Y qué es el capital? La cantidad de dinero que tiene el hospital para funcionar adecuadamente, ya sea en efectivo o ya sea en el banco. Las utilidades retenidas por algún motivo. ¿Qué son las utilidades? Son las ganancias que produce el hospital al final de una gestión. La utilidad del periodo anterior y en algunos casos incluso las reservas legales, si tuviéramos una empresa, por ejemplo, de exportación de minerales, exportación de oro, podríamos tener reservas de eso para exportar cada cierto tiempo. Por eso se llaman reservas legales. Pero ese no es el caso del hospital. ¿Para qué sirve el balance? Esta información del balance general es muy valiosa, por ejemplo, para un banco. Si nosotros necesitamos un préstamo, lo primero que va a hacer y va a pedir el banco es nuestro balance general. Y de esta manera va a determinar si somos pasibles o no pasibles al recibir el préstamo del banco. Una persona que quiere invertir en nuestro hospital, de la misma manera, para poder poner su dinero, tiene que saber cómo andamos en cuanto a balance general. Nuestros clientes, nuestros proveedores y las instituciones gubernamentales que controlan nuestro funcionamiento también pueden solicitar este informe. Todo con el fin de conocer la solidez de nuestra empresa y establecer si pueden hacer negocios con nosotros o no somos factibles de confianza. El tercer estado en el que nosotros vamos a necesitar saber es el estado de pérdidas y ganancias. El presupuesto y el balance general nos van a dar a la larga el estado de pérdidas y ganancias. También es conocido como el estado de resultados. Refleja la información relevante sobre las operaciones desarrolladas por una entidad o una empresa durante un determinado periodo de tiempo. El periodo de tiempo determinado es el mismo que se utiliza para el presupuesto y para el balance. Generalmente es el año fiscal. Es un informe financiero que permite identificar el nivel de eficiencia de nuestra empresa. Es decir, muestra qué tan rentable ha sido a lo largo de ese periodo que hemos determinado como año fiscal. Es un documento de consolidación contable que busca saber cuáles fueron las utilidades o el superávit o las ganancias o las pérdidas o déficit durante un periodo que generalmente es de un año. Entonces, tres son los componentes principales de la gestión administrativa financiera. El presupuesto, que nos va a ayudar a establecer los ingresos y los gastos que va a realizar el hospital en un año. Este presupuesto y estos gastos y estos ingresos tienen que tener un control y el control se llama balance general. El balance general es bien simple. ¿Cuánto ha entrado cada día y cuánto ha salido cada día? Es decir, ¿cuánto dinero hemos recibido por consulta externa, por farmacia, por laboratorio, por lo que ustedes quieran, por emergencias en un día? ¿Y cuánto ha gastado el hospital ese mismo día? Y así durante los 365 días del año. Al final, el 31 de diciembre, el 1 de enero en este caso, se suma todo lo que ha entrado y se suma todo lo que ha salido. Y ese resultado va a ser nuestro informe de ganancias y pérdidas. Si es que hay mayor dinero en las salidas que en las entradas, tendremos un déficit. Gastar más de lo que se tiene. Al contrario, si hay más dinero en la parte de entradas que de salidas, se va a llamar utilidad o ganancia o superávit. Entonces, esos tres son los informes financieros que nosotros
debemos conocer para realizar un buen trabajo de gestión administrativo-financiera. Hasta aquí la primera parte. A ver, ¿hay alguna consulta? No, doctor, todo quedó claro. No, doctor. Perfecto. ¿Qué dicen Brian y Joan? ¿Cómo estás, Joan? Su internet también un desastre. Ninguna consulta, doc. Perfecto. A ver, tenemos un poquito de tiempo y necesitamos hablar con ustedes de una cosa bien importante. Nosotros tenemos 5 semanas para terminar el semestre y nos quedan 4 prácticas, más la última que deberíamos hacer un repaso antes de que den su examen final. Sin embargo, con ustedes que son que son lunes, el 2 de mayo va a ser feriado. Porque 1 de mayo cae cae domingo y se recorre automáticamente. Con 2 semanas de anticipación les estoy diciendo qué vamos a hacer para no perder ese tiempo que sería lo más importante que tenemos ahorita. Recuperamos la clase el martes, recuperamos la clase el sábado. ¿Qué opinan ustedes? Doctor, ¿podríamos pasar el lunes? No sé qué dicen los demás. La otra opción es que los 3 grupos de lunes que es feriado pasemos en un solo horario, para que no nos quedemos sin tiempo, ¿no? O sea, sin feriado, digamos, ¿no? ¿Qué dicen? Por mí está bien, doctor, no hay problema. Ahora depende de que algunos de ustedes también viajen, porque tengan en cuenta que va a ser sábado, domingo y lunes. Piénsenlo bien y el próximo lunes decidimos para ver qué hacemos el subsiguiente lunes. ¿Está bien? Perfecto. Ahora que aún tenemos tiempo, vamos a empezar a hablar de lo que es la segunda parte de la clase del día de hoy, que es el abastecimiento y suministros y la prevención de pérdidas dentro de un hospital. ¿Qué es el abastecimiento y los suministros de un hospital? ¿Qué idea tienen? A ver, ¿quién está primero en la lista? Adlaí, ¿qué cree usted que significa abastecimiento? La parte del material que tiene el hospital, ¿no? ¿Que tiene? Ujú. ¿Por qué no le cambia esa palabra tiene? Porque no es que tiene. O que requiere, tal vez. Exactamente, ¿no? Es todo lo que requiere el hospital para funcionar. ¿Y qué son los suministros entonces, Esther? Todo el material que necesita, ¿quién? Es que sería entonces abastecimiento y suministro es lo mismo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el abastecimiento es todo lo que el hospital necesita comprar para tener en inventario. Y el suministro es todo lo que necesita el hospital para funcionar adecuadamente. No solamente es lo que Esther nos dice en cuanto a medicamentos o esas cosas, todo, hasta los alimentos ingresan en lo que significa suministros. ¿Está bien? Entonces ya sabemos qué es abastecimiento y qué es suministro. A partir de esto, en el hospital y en cualquier empresa hay un ciclo de abastecimiento
En este caso lo vamos a llamar un ciclo de abastecimiento hospitalario. Este ciclo de abastecimiento hospitalario tiene como objetivo atender la salud de los usuarios, ya que la falta de un insumo o material podría atentar contra la vida de un paciente. Por eso se hace necesario que la administración provee de manera eficiente y eficaz dichos insumos y materiales. Una correcta gestión de la cadena de suministros de las organizaciones sanitarias contribuyen a la prevención y al trato de enfermedades graves. Así, en una situación normal y de emergencia que aumenta la satisfacción final de los usuarios. Entonces, qué feo es decir que el médico les dé, por ejemplo, una receta de paracetamol, por decirles algo, y que nosotros vayamos a la farmacia y les digamos, no tenemos, ¿no ves? Entonces, esa no es una correcta gestión de la cadena de suministros, porque en la farmacia no debería faltar el paracetamol, que es un elemento, un medicamento esencial, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con una correcta gestión de la cadena de suministros. Para que este ciclo de abastecimiento funcione de la mejor manera, para garantizar su desempeño, debemos seguir algunas recomendaciones. Y estas recomendaciones son, por ejemplo, promover la creación de suministros de distintos proveedores. Es decir, que no dependamos de un solo laboratorio para tener un medicamento. Que no dispongamos de un solo proveedor de alimentos. Que no dispongamos de un solo proveedor de focos para el hospital. Para que esto no suceda, nosotros tenemos que manejar un sistema de información centralizado y actualizado con los posibles proveedores que existan en la ciudad, con la mayor cantidad de posibles proveedores que existan en nuestra ciudad. Y no solamente en nuestra ciudad, en el interior y en el exterior del país también. Tenemos que identificar y evaluar a estos proveedores para tener este listado lo más completo posible. Y aparte de eso, porque no solamente es decir, véndanos. Nosotros, si los proveedores no traen lo que hemos comprado al hospital y nos entregan en almacenes, como se dice, tenemos que considerar alternativas de transporte y almacenamiento. Les repito, si nuestros proveedores no nos dicen que nos van a llevar lo que hemos comprado directamente a nuestro almacén, nosotros tenemos que crear alternativas de transporte. Y dentro del hospital o dentro de nuestra empresa, tenemos que tener un lugar para almacenar correctamente todo lo que necesitemos comprar. Porque no es lo mismo almacenar una jeringa que el algodón. Y peor aún, no es lo mismo almacenar una vacuna o medicamentos que necesiten refrigeración que el alcohol que puede estar almacenado en cajas. Entonces, imagínense qué complicado es hasta esto de las compras en un hospital. ¿No es cierto? No había sido tan fácil abrir una empresa de cualquier rubro. Tenemos que considerar desde el reclutamiento de nuestro personal hasta cómo vamos a almacenar la materia prima para poder producir lo que vamos a vender. Es medio difícil la cosa. Bueno, aquí la paramos. Tenemos menos de un minuto. Creo el segundo link y nos vemos en un ratito. ¿Está bien? Está bien, doctor. Viendo